Finalmente, la verdadera reina de Nueva York regresa para desempolvar su chaqueta y preguntarnos si queremos problemas. ¿Quieres causar problemas? Sean bienvenidos a un nuevo video análisis en The Freaky Friend Show. Mi nombre es Suki y hoy estaremos repasando el episodio número 6 de Daredevil Born Again titulado Requiem. El episodio número 6 comienza con un alcalde Fisk completamente sumido en el duelo, con las manos entrelazadas como si rezara por el alma de su esposa recién fallecida. No podéis hacerme llorar. Y por la forma en la que se clava los pulgares entre los ojos y sacude la cabeza, queda claro que hay una rabia contenida que necesita salir y que está buscando dónde hacerlo. No lo sé, tú dime. Y ese lugar termina siendo nada menos que el Dr. Merati, quien después de haber compartido reflexiones bastante profundas sobre el punto de encuentro entre el cuerpo y el alma en el episodio anterior, ahora intenta dársela de cariñoso, ofreciéndole un abrazo y un consuelo casi académico a un hombre que nunca entendió realmente el arte sin alguien como Vanessa para darle sentido. Wilson parece interiorizar las palabras de Merati y acepta el abrazo, pero lamentablemente nadie le recomendó a este doctor ver la primera temporada de Daredevil, así que termina cayendo en la boca del lobo por su propia cuenta. Algo anda mal. Kingpin lo rodea con sus brazos y lo exprime como una prensa hidráulica hasta que escuchamos su columna crujir como si alguien pisara una bolsa de Doritos. ¿Quieres que te la truene? Lo que queda de Merati cae al suelo mientras Wilson se despide por última vez de su amada esposa besándole la frente. Al salir, Fisk pone a trabajar a Buck con una sola mirada y este entra automáticamente a la habitación para deshacerse del cuerpo de aquel cariñoso cirujano. Básicamente un martes cualquiera en la vida de este guardaespaldas, teniendo en cuenta que su jefe es una masa de violencia andante a la que le acaban de soltar los frenos. En el funeral de Vanessa, los agentes habituales de la policía de Nueva York se sitúan a la izquierda, mientras que el escuadrón de matones se mantiene apartado a la derecha del lado de Fisk. Aunque lo habitual en este tipo de ceremonias es vestir de negro, al menos en los Estados Unidos, Fisk rompe completamente con la norma al aparecer de blanco, retomando el estilo asociado a su rol de Kingpin, el mismo que solía usar antes de convertirse en alcalde. A partir de ahí, la cámara se desplaza junto a Karen y Matt en el escondite de Frank, mientras vigilan a un Bullseye gravemente herido, para luego adentrarse en el almacén de Red Hawk. Allí el señor Charles, que parece haberse propuesto no parar de comer desde que comenzó la temporada, descubre que las armas y municiones destinadas a Guinea-Bissau han desaparecido por completo. En su lugar, todo el armamento ha sido trasladado a un nuevo almacén bajo el control de las fuerzas especiales de Fisk, donde el agente Powell termina acercándose al oficial Saunders, aquel agente traidor que en el tercer episodio permitió que Karen Devil le arrebatara su identificación para infiltrarse luego en la prisión de Red Hook y liberar a todos los reclusos. Mientras Fisk deposita una única rosa roja sobre el ataúd de Vanessa, quizás incluso la misma que siempre reposaba sobre su mesita de noche, la serie nos lleva atrás en el tiempo hasta la era de Netflix. Allí vemos pequeños fragmentos de su primer encuentro frente al cuadro del conejo en la tormenta de nieve en el episodio 3 de la primera temporada, junto con imágenes fugaces de su boda en la azotea, aquella que presenciamos al final de la tercera temporada en esa misma etapa. Luego de los créditos, vamos a una casa en los suburbios, donde una niña juega en una sala de estar rodeada por una cantidad notable de objetos color púrpura. De un momento a otro, un grupo de hombres armados con evidente preparación militar llega al lugar, mientras dentro de la casa apenas alcanzamos a ver a una mujer en calcetines que parece percatarse del peligro y sin pensarlo dos veces sale a recibir la visita. En ese momento una granada, que prefiero pensar que era de humo, es arrojada a través de una ventana, llamando la atención de la pequeña que la toma y comienza a agitarla por toda la casa como si se tratase de una varita mágica. Lo curioso es que durante todo este tiempo, en el exterior de la casa, los hombres armados eran lanzados de un lugar para otro como si fueran monigotes, oponiendo prácticamente cero resistencia a quienquiera que fuese esta mujer de calcetines púrpuras. En el instante en el que el sonido de la granada comienza a anunciar su inminente explosión, la mujer en calcetines vuelve a entrar a la casa y la detiene rápidamente, entrando por fin en encuadre y revelándonos que se trata nada menos que de Jessica Jones. Interpretada nuevamente por Kristen Ritter, quien parece no haber envejecido ni un solo segundo desde su última aparición en su serie de Netflix. Y un detalle curioso es que, al igual que la última cinta de Doctor Strange, cuando Stephen se refiere a Wanda podemos escuchar la melodía de WandaVision, o cuando Kamala descubre que es mutante suena el tema de los X-Men. Aquí, en el momento que vemos por primera vez a Jessica Jones, comienza a sonar de fondo las primeras notas de su intro en la serie original de Netflix. Un pequeño guiño que ya empieza a sentirse como marca de la casa y que está ahí como regalo para los fans más atentos de este universo. El hecho es que Jessica Jones ahora es madre, y creo que a estas alturas ya podemos decirlo sin problemas porque cualquiera que esté viendo este video probablemente ya lo sabe o al menos debería poder intuir. Danielle, la niña que aparece en la casa, es hija de Jessica Jones con Luke Cage, así que estamos hablando de una vivienda en los suburbios que ambos comparten como familia. ¿Te casaste con Elastigirl?
Y teniendo en cuenta que tanto Jessica como Luke hicieron bastante públicas sus habilidades sobrehumanas, el hecho de que el gobierno ahora vaya tras ellos y potencialmente tras su hija es algo que no deberíamos pasar por alto, ya que es cuanto menos interesante. Más adelante en el episodio, Jessica describe a Danielle como una niña bastante difícil de manejar, y aunque no tenemos confirmación de que tenga poderes, en los cómics sí existe una versión de Danielle Cage que hereda las habilidades de sus padres e incluso llega a convertirse en una especie de Capitán América en una realidad alternativa. Regresando con el episodio, resulta que la enfermera que Matt mencionó que podría ayudar a Dex en el capítulo anterior, lamentablemente no es Claire, sino la tía de Angela, Soledad, quien termina atendiendo la herida que Vanessa le provocó con el disparo en el abdomen. Después de eso, Matt se quita la máscara cuando Soledad y Angela ya se marcharon, recordándonos que ellas no saben la verdadera identidad de Daredevil. A partir de ahí, Matt debate con Karen sobre si realmente deberían perdonarle la vida a Dex. Karen les recuerda la noche en la iglesia de Clinton Street, haciendo referencia al episodio 10 de la tercera temporada, cuando Dex asesinó al padre Lanton y dejó a Matt completamente destrozado, para luego rematar diciéndole que se equivocó al oponerse a que Matt acabara de una vez con Fisk. Y déjenme decirles que aunque entiendo el punto de vista de Karen e incluso llego a empatizar con ella hasta cierta medida, la verdad es que este lado tan agresivo del personaje no termina de convencerme. Es como si Marvel no encontrara un punto medio entre la Karen víctima que no paraba de meterse en problemas en la era de Netflix y esta versión Ranger que aparece lista para disparar a lo primero que se le cruce enfrente. Da la sensación de que para esta adaptación del UCM, Matt solo se siente atraído por mujeres que están al borde del colapso mental. Y es que si bien Heather quedó traumatizada tras su encuentro con Muse, esta Karen parece haber sido poseída por la personalidad volátil de Frank Castle. En fin, tras una breve discusión en la que ambos opinan sobre lo que es correcto y lo que no, Matt decide retirarse y dejar a Karen a solas con Bullseye, lo que definitivamente no parece su mejor idea, pero conociendo a Matt, que suele pecar de confiado, es una decisión que tampoco sorprende demasiado. Eso sí, antes de irse, Matt deja una última frase: la venganza no es justicia. Una frase bastante potente pero que, en este punto, no logra atravesar a una Karen Page completamente envuelta en una gruesa capa de odio y resentimiento. En el velorio de Vanessa, la gobernadora McCaffrey le insinúa a Sheila que la oficina del gobernador podría verse obligada a retirar su apoyo a Fisk ahora que Vanessa ya no está para mantenerlo equilibrado. McCaffrey de hecho quiere que Sheila asuma el cargo de alcaldesa, y teniendo en cuenta que en el adelanto de Brand New Day la vemos entregarle la llave de la ciudad de Spider-Man, parece bastante claro hacia dónde se dirige todo esto. Al mismo tiempo, Buck le sugiere al vicegobernador Juan Gómez que debería acelerar su campaña para reemplazar a la gobernadora, lo que de cierta forma implicaría que Buck podría facilitar la sucesión si eso significa colocar en el poder a alguien que respalde directamente a su alcalde. Luego vemos como de una forma bastante insistente Bibi intenta incluirse en los planes de cumpleaños de Daniel, quien se muestra claramente indispuesto a mantener una conversación con ella, probablemente todavía procesando todo lo ocurrido en el episodio anterior. Finalmente la chica logra convencerlo y Daniel termina confesando que solo pasará el día con su madre en su casa de Staten Island, un plan al que Bibi, sin mucha sorpresa, también termina autoinvitándose. En ese momento Buck interrumpe la conversación para hablar a solas con Daniel. Ambos se apartan en una sala vacía del lugar y allí Buck le comenta que sospecha que Bibi podría ser quien esté filtrando información de Fisk. Daniel lo niega de inmediato, pero Buck le pregunta si ha oído hablar de la ingesta de bario, haciendo referencia a una técnica utilizada para detectar filtraciones de información que consiste en introducir datos falsos entre posibles sospechosos para observar cuál termina saliendo a la luz. No lo sabía. En pocas palabras, Daniel podría poner a prueba a Bibi lanzando un rumor falso y viendo si este se difunde, confirmando de esta forma que es la responsable de las filtraciones. Pasamos entonces a Fisk, que aparece tocándose la barbilla sumido en profundas reflexiones. En ese momento, una llamada del señor Charles lo interrumpe. El agente exige explicaciones sobre la mercancía robada y con un tono irónico parece incluso querer provocar al alcalde. Pero Fisk no responde, no dice absolutamente nada. De hecho, hasta su escena final con Daredevil, Vincent D'Onofrio no pronuncia ni una sola línea de diálogo en todas las escenas previas a ese momento. Como los hombres. Los simpatizantes de Fisk ponen flores, velas y otros objetos en las escalinatas del ayuntamiento para rendir homenaje a Vanessa. Sin embargo, tal y como Ángela le había comentado a Karen momentos antes, existe también un sector mucho más amplio de la población que se encuentra indignado por el recrudecimiento de las redadas llevadas a cabo por los matones de Fisk. Por eso un pequeño grupo de personas encabezado por Javi, el muchacho de las arepas, aprovechan esta congregación para establecer la primera línea de protestas en contra del alcalde. Daredevil, cuyo traje luce cada vez más rojo a medida que se desprende la pintura negra que lo cubre, se encuentra en la azotea de un edificio desde donde se divisa el nuevo almacén de los matones de Fisk. En ese momento se sienten unos pasos que se acercan, y rápidamente vemos que se trata de Jessica, que ha vuelto a enfundarse sus emblemáticas botas, su chaqueta de cuero y sus vaqueros rascados. Matt le pregunta si está herida, pero ella le responde que más bien molesta. Le recuerda que él le prometió que este conflicto con Fisk nunca la involucraría, ya que ella opera fuera de su jurisdicción.
Y aquí no queda del todo claro si esta es la misma Jess a la que Karen hizo referencia en el episodio número 1, aquella que había conseguido el manifiesto de la Estrella del Norte. Sin embargo, como investigadora privada, Jessica Jones posee unas habilidades de investigación bastante impresionantes, y gracias a ellas descubre que los sujetos que la atacaron no pertenecen a las fuerzas de Fisk, sino al grupo de Charles, vinculados a la CIA. Jessica comenta que recientemente el señor Charles la llamó a su casa y que estaba interesada en gente como ellos con habilidades extraordinarias, y aunque ella se negó, no todos sus conocidos hicieron lo mismo. Y aquí, por la reacción de Matt, podemos especular de que hay muchas posibilidades de que Luke Cage, su esposo, a quien no vimos en la escena de la casa cuando Jessica enfrentaba a los agentes, sea uno de esos que sí aceptaron trabajar para Charles. Algo que, de ser así, generaría dudas sobre el sentido de lo que pasó en los suburbios. Lo cierto es que cada vez se hace más evidente el interés del gobierno por los superhumanos dentro del UCM. Primero, el Departamento de Control de Daños en Miss Marvel y Wonder Man, y ahora la CIA involucrándose directamente con Jessica y sus contactos. Y miren, no sé ustedes, pero a mí, esto empieza a sonarme cada vez más a un conflicto mutante en desarrollo, especialmente si lo conectamos con los recientes rumores de Spider-Man Brand New Day. Pero regresando al episodio, Matt le dice a Jessica que al juzgar por su respiración, es posible que se haya fracturado una costilla. Ella le responde que está bien, que son cosas que pasan, pero Matt le deja claro que en su caso no es algo muy común. Entonces Jessica le explica que desde que tuvo a su hija, sus poderes van y vienen por alguna razón, un detalle que claramente no es casual y que llama bastante la atención porque podría estar vinculado a la forma en la que obtuvo sus habilidades en primer lugar. Y es que ahora, tras dar a luz, esos poderes parecen haberse vuelto inestables, quizás insinuando que su hija pudo haber absorbido parte de ellos al nacer. Por un momento, Matt escucha el sonido del reloj que había colocado en la caja de armas a bordo de la Estrella del Norte en el episodio 1, utilizado para rastrear el cargamento, y entonces Jessica pregunta: ¿Quieres causar problemas? Lo que sigue es una increíble escena en la que ambos irrumpen en el almacén. Jessica atraviesa la pared con uno de los agentes mientras Matt sí encuentra la puerta. Como los hombres. Debo decir que aunque esta pelea sí me gustó, no llega a ser tan visceral como otras anteriores, y las coreografías de Matt tampoco alcanzan ese nivel tan espectacular de otras ocasiones, pero entiendo que aquí la intención era darle el protagonismo a Jessica y eso lo logran de una forma excelente. La vemos haciendo uso de su fuerza sobrehumana de una manera brutal, lanzando objetos pesados como si fueran almohadas, golpeando y pateando a agentes sin piedad, hasta que sus poderes comienzan a fallar casualmente justo contra la agente Powell. Y créanme, a mí me molestó tanto como ustedes que precisamente al que más ganas tenemos de ver caer, recibo la versión light de Jessica, pero siento que el momento de Powell lo está reservando para alguien más afectado por las acciones de las fuerzas especiales, como la versión miniatura de White Tiger o incluso el propio pueblo de Nueva York en un desquite colectivo contra la gente. El detalle curioso en esta escena ocurre en el plano en el que Jessica golpea a un matón con la tapa de una de las cajas de armamento. Si te fijas bien, en la esquina inferior izquierda de la toma se puede apreciar el logotipo de OXE en una de las cajas. Se trata del grupo OXE creado por Valentina Era de Fontaine, el mismo que supuestamente fue disuelto durante Thunderbolts y que fue responsable de crear el suero que transformó a Bob en Sentry. Esto sugiere que dicha organización sigue operativa y que muy probablemente forma parte de las operaciones encubiertas de la CIA en la que está involucrado el señor Charles. Finalmente, Matt y Jessica terminan provocando la explosión del lugar junto a todo el armamento. Y sí, lamentablemente esta es la última vez que vemos a Jessica en el episodio, aunque estoy bastante seguro de que esto solo ha sido la presentación del personaje, por lo que deberíamos tener más de ella en al menos uno de los episodios restantes de la temporada. ¿Quieres causar problemas? Ahora pasamos a la que para mí fue una de las escenas más perturbadoras y extrañas de la temporada. Todos sabemos que el estado mental de Heather para este momento ya está bastante fragmentado con el tema de Muse y demás, pero es que aquí la vemos entrar en la habitación de Vanessa y robar uno de sus pendientes sin mucha explicación. Y sinceramente, si alguien en el canal tiene alguna idea exacta de qué significó esta escena, le pido por favor que me lo deje en los comentarios porque en lo personal aún no sé cómo interpretarla. Pudimos vivir algo especial. Pero estabas loca, bruja. Y bueno, después de darnos cuenta de que Heather al parecer tiene la mano bastante suelta, la seguimos mientras camina hacia un espejo en medio de algo parecido a un ataque de pánico. La cámara, como en otras ocasiones durante esta temporada, se tuerce ligeramente hacia un lado, un recurso que ya hemos visto repetirse y que parece reforzar el deterioro mental que este personaje ha ido experimentando capítulo tras capítulo. En ese momento Buck aparece, y tras una breve conversación sobre Vanessa y cómo su muerte sin duda ha afectado profundamente a Heather, la escena da un giro bastante inesperado. Heather menciona lo ocurrido con Muse y cómo es que este intentó estrangularla. Buck, que claramente no es la persona más estable para acudir en una situación así, le pide que se lo muestre. Heather duda al principio, pero es el propio Buck quien toma sus manos y la coloca alrededor de su cuello incitándola a hacerlo. Poco a poco Heather comienza a apretar cada vez más, mientras revive en su mente aquel momento con Muse, hasta el punto en que parece empezar a disfrutarlo.
Buck, ya visiblemente afectado aunque con una calma bastante inquietante, la detiene suavemente mientras ella vuelve en sí con una expresión clara de estar satisfecha. Nice. Un momento sumamente extraño que no solo nos da la idea de cómo Heather empieza a abrazar su lado más violento, sino además deja entrever un fetiche bastante perturbador por parte de Buck. Mientras tanto, de camino a Staten Island, Daniel le revela a Bibi la falsa información propuesta por Buck, haciéndole creer que Fisk no volverá a postularse para la alcaldía. Luego, tras el incendio en el almacén, vemos a Powell acercarse al agente Sanders y devolverle la tarjeta de la prisión de Red Hook, comentándole que había escuchado de que la había perdido. Todo apunta a que esto no fue un gesto casual, sino una prueba. En ningún momento previo se nos muestra que Sanders haya mencionado la pérdida de su tarjeta, lo que hace sospechar de que Powell está tanteando el terreno. Además, la forma en la que se le queda mirando por unos segundos refuerza esa idea, ya que esta es la mirada de alguien que cree haber descubierto algo y empieza a procesarlo. En el escondite de Frank, Karen despierta a Dex con una patada claramente impaciente. Este se incorpora solo para darse cuenta de que está esposado a la cama, aunque por su actitud queda claro de que de todas formas no tenía intención de escapar. Dex le pregunta si acaso piensa matarlo, a lo que Karen responde que probablemente sí. Una respuesta que, lejos de incomodarlo, parece incluso darle tranquilidad, y es que Bullseye es plenamente consciente de su situación y de cómo fue utilizado, por lo que interpreta su muerte como una consecuencia lógica. Karen por su parte tampoco parece rechazar la idea y coloca el arma directamente contra la frente de Dex, mientras imágenes fugaces de Foggy invaden su mente llevándola de nuevo hasta el momento de su muerte. Pero justo cuando parece decidida a apretar el gatillo, Matt interviene lanzando una de sus porras evitando a tiempo que cruce esa línea. Tras esto, Karen explota por completo. Le reprocha a Matt que siempre termina salvando a las personas equivocadas, poniéndolas por encima de quienes realmente lo aman y que al final sus decisiones solo provocan que más gente termine muriendo. Por otro lado, las protestas se intensifican y cada vez más personas llegan al lugar, lo que provoca que las fuerzas especiales levanten una valla justo enfrente a la escalinata del ayuntamiento. Aquí volvemos a ver a Powell interactuar sin razón aparente con el agente Sanders y desde ese momento ya queda bastante claro hacia dónde se dirige todo para el muchacho. La siguiente escena nos lleva a Staten Island, donde Daniel junto a su madre y Bibi comparten una agradable charla luego de haber almorzado juntos. En cierto punto Bibi le pide a Daniel que le muestre dónde queda el baño, pero pronto entendemos que su verdadera intención era quedarse a solas para enviar a sus contactos la información falsa que él le había revelado horas antes. ¡No, en serio! Sin embargo, algo la detiene. Bibi entra en la habitación de Daniel y se toma un momento para observar todos los recuerdos de su infancia, su adolescencia y su etapa en el instituto, especialmente una foto de él cuando era pequeño junto a su difunto padre. Ese momento parece tocarle su lado sensible y deja de ver a Daniel como un simple medio para conseguir información y empieza a verlo como lo que realmente es, una buena persona a la que ha estado utilizando durante todo este tiempo. Finalmente decide borrar el mensaje que estaba a punto de enviar a un tal Ellison, y todo apunta a que se trata de Mitchell Ellison, el editor del New York Bulletin y antiguo jefe de Ben Urich y Karen Page, quien, aunque en su momento dudó de las historias de Ben, terminó teniendo un arco de redención bastante sólido en la tercera temporada. Ahora bien, hay un detalle que no se puede pasar por alto, y es que, por alguna razón, Bibi llevaba puesto el mismo abrigo verde que utilizó la noche en que falleció Vanessa. Sí, aquel en el que Javi, el muchacho de las arepas, le había dejado la SD con las confesiones de los prisioneros de Fisk junto a la del primer oficial de la Estrella del Norte, un elemento que cobrará importancia más adelante en la historia. Mientras las protestas comienzan a escalar, ahora con manifestantes usando máscaras caseras de Daredevil, la gobernadora McCaffrey recibe la visita del señor Charles. Y todo apunta a que estos ya mantenían algún tipo de relación previa, por lo que la gobernadora no pierde el tiempo y le pregunta directamente qué es lo que quiere. Sin embargo, Charles le aclara que no necesita nada de ella, sino que está allí para resolver su problema con el ayuntamiento. Un movimiento que, siendo sinceros, se veía venir desde el momento en que Fisk ocupó las armas destinadas a Guinea-Bissau. Y es que este individuo claramente opera en altas esferas del gobierno y no iba a permitir que Fisk continuara ocupando un cargo público después de haberlo dejado en ridículo de esa manera. Regresando a Staten Island, Daniel acompaña a Bibi hasta la puerta y le devuelve su abrigo. Y ya era bastante evidente que ambos sentían cierto interés el uno por el otro, por lo que vemos como, tras felicitarlo nuevamente por su cumpleaños, Bibi se acerca a Daniel con la intención de darle un beso. ¡Ah! ¡Riquísimo! Solo que ella no contaba con que Daniel encontraría la SD en el bolsillo del abrigo, dejando en evidencia que efectivamente lo había estado utilizando para filtrar información y lo había puesto en una situación bastante peligrosa durante todo este tiempo. Lo más grave es que Daniel ahora entiende que ya no puede protegerla de Buck, conociendo de primera mano de lo que este es capaz. Y aunque sabíamos que este momento iba a llegar tarde o temprano, lo que más llama la atención es que, días después de lo ocurrido con Vanessa, Bibi todavía siga llevando la SD en su abrigo. ¡No me diga! ¡Nunca me lo hubiera imaginado!
Aquí no queda del todo claro si es que nunca se dio cuenta de que Javi la había echado allí, o si simplemente estamos ante el descuido más grande que la hemos visto cometer desde que empezó la temporada. Pasando nuevamente a la protesta, vemos como Karen logra hacerse con 2 proyectores IMAX y un sistema de sonido certificado como mínimo por Dolby Atmos, que utiliza para exponer las actividades ilícitas de Fisk, proyectándolo todo directamente sobre la fachada del ayuntamiento. Esto obliga a Fisk a abandonar el lugar y regresa a su sótano, el mismo donde solía cenar con Vanessa. Allí, se sienta frente al cuadro del conejo en la tormenta de nieve, mientras la sombra del casco con cuernos de Matt aparece sobre su cabeza. Matt intenta convencerlo de parar la locura que su eterno enfrentamiento ha seguido alimentando, y en ese momento vemos imágenes de la muerte de Vanessa, Foggy y Wesley, justo en el momento en que Matt pronuncia las palabras "las personas que amamos". Entonces lo invita a imaginar qué habría pasado si nunca se hubiesen conocido, quiénes seguirían con vida, y cuando surge el nombre de Vanessa, Fisk simplemente no puede soportarlo. Wilson arremete contra Daredevil lanzándole una silla y desatando una serie de golpes que Matt logra esquivar sin demasiados problemas. Aquí la escena comienza a intercalarse con lo que sucede en el ayuntamiento, donde tras una llamada de Buck, el agente Powell toma a Sanders por el hombro, le dice que siempre supo que fue él el traidor y le dispara directamente en la cabeza. El agente Cole presencia todo, y completamente aterrado le pregunta a Powell qué demonios acaba de hacer, pero Powell, sin el más mínimo pudor, responde que fueron esos malditos vigilantes quienes mataron a Sanders, para luego intensificar la represión en contra de los manifestantes. Mientras tanto, la intensa pelea entre Daredevil y Kingpin continúa. Matt utiliza su habilidad para esquivar cada golpe de Fisk, manteniéndose a la defensiva, pero este logra sujetarlo por el brazo y le propina un fuerte golpe que termina enviándolo al suelo. Fisk lo patea y lo lanza contra la pared donde se encontraba el preciado cuadro del conejo en la tormenta de nieve. Por un breve momento, Wilson parece volver en sí al darse cuenta de que ha destruido uno de los recuerdos más valiosos de Vanessa. Pero la ira vuelve a cegarlo y continúa golpeando a Matt, salpicando con su sangre lo que queda del lienzo. El momento es profundamente simbólico, ya que la mancha de sangre que el cuadro tenía previamente provenía de aquella paliza que Daredevil le propinó a Fisk al final de la 3ª temporada de la serie de Netflix. Ahora, esta pintura contiene rastros de ambos, convirtiéndose en un reflejo bastante claro de cómo esta lucha interminable termina arrastrando y marcando todo a su paso. Fisk se detiene por un instante intentando recuperar el aliento, y Matt aprovecha para incorporarse mientras le pregunta si es esto lo que realmente quiere. Wilson responde que esto es exactamente lo que ambos quieren, y en ese momento Matt entiende que ya no sirve de nada contenerse para entonces sacar ambas porras. Y allí es cuando la pelea comienza de verdad. Ambos bandos empiezan a intercambiar golpes en una coreografía brutal, muy bien ejecutada y con un ritmo constante que no da respiros. Debo decir que los movimientos de Fisk se ven sorprendentemente ágiles considerando su tamaño y la edad del actor. Y sí, es un tanto evidente que hay uso de dobles y algo de CGI, pero está tan bien integrado que en ningún momento te saca de la escena ni te hace dudar de que es Vincent D'Onofrio quien se enfrenta al diablo de Hell's Kitchen. Como los hombres. Hay 2 momentos en este combate que son especialmente destacables. El primero ocurre cuando Fisk, tras lanzar a Matt de un puñetazo contra una columna, intenta rematarlo con otro golpe. Matt logra esquivarlo y Fisk termina impactando directamente contra la columna, arrancando pedazos de ladrillo en el proceso. Me gusta mucho este detalle porque destaca su increíble fuerza física, pero al mismo tiempo la serie no olvida que sigue siendo un humano. Evidentemente no fue su intención golpear el concreto con la mano desnuda y claramente siente dolor tras el impacto. El segundo momento es simplemente espectacular. Matt lanza sus porras haciéndola rebotar en un ángulo preciso, logrando envolver con sus cables el cuello de Fisk para luego acercarse y conectar un rodillazo brutal directamente en la mandíbula. Un golpe que, a cualquier otra persona, en caso de que sobreviva, le habría garantizado años de dieta líquida. Tras la pelea, ambos quedan en un estado bastante lamentable. Kingpin, con un tono irónico, le pregunta a Matt qué es lo que piensa hacer con él. Le deja claro que no puede arrestarlo, y con un tono aún más irónico, da por hecho que tampoco piensa matarlo. Una afirmación que siembra una duda bastante interesante y a la que incluso como espectador resulta difícil encontrarle una respuesta en ese momento. Mientras tanto, en medio de la caótica protesta, Javi recibe un golpe contundente en la cabeza aunque logra sobrevivir. Sin embargo, cuando Karen intenta socorrerlo, pierde su peluca, lo que permite al agente Powell reconocerla y arrestarla, cerrando así el episodio número 6 de esta temporada. Considero que este ha sido uno de los mejores capítulos hasta el momento y definitivamente ha tenido un ritmo mucho más disfrutable que el episodio anterior. Solo espero que el siguiente mantenga la intensidad, porque ya se está haciendo costumbre que después de un episodio tan potente tengamos otro mucho más lento, y la verdad es que ya esta temporada cuenta con suficientes capítulos explicativos o simbólicos. Sin duda la aparición de Jessica Jones ha sido un añadido muy bien recibido, y espero que el UCM logre darle un trato mucho mejor que el que recibió en su etapa anterior. Creo que con la llegada de este personaje, el UCM acaba de abrir una puerta bastante aprovechable hacia su lado más callejero, y si saben aprovecharlo, podríamos estar ante historias más crudas, cercanas y sobre todo interesantes.
Así que déjame en los comentarios qué esperas para este final de temporada y no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas de nuevo contenido cinéfilo cada semana. Muchas gracias por acompañarme hasta el final, mi nombre es Suki y espero verte muy pronto en un próximo frame.